Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 17 de octubre, momento de dar inicio al webinar que tenemos programado para este día en materia de evaluación de empresas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y nuevamente les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Jesús Cedeño Alcalá, especialista en Findes en el área de finanzas, a quien me permito presentar como licenciado en Ciencias Políticas, con estudios de maestría en Administración Pública, con especialidad en Economía, otra maestría en Dirección de Empresas y doctor en Educación en Mercados Financieros Bursátiles. Debe comentarse que participó con la Universidad de Stanford en el desarrollo de modelos de evaluación de variables cualitativas e intangibles en activos financieros, y Jesús fue promotor apoderado para realizar operaciones con el público inversionista, además de analista financiero bursátil, y ocupó diversos cargos como directivo en materia de financiamiento corporativo y banca de inversión. Ha publicado diferentes artículos y trabajos en revistas de alto prestigio, como son la del IMEF, Alto Nivel, revista de Pymes, y actualmente cuenta con su propio despacho de consultoría en materia financiera, y desde el 2006 básicamente se encamina como consultor y consejero, formando parte de diversos cuerpos de administración en las organizaciones. Antes de cederle la palabra a Jesús, les invito a que formulen sus preguntas, nos hagan comentarios, nos den sugerencias, y al término de la plática dispondremos algunos minutos para atenderles. Jesús, buenas tardes, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy nos ubicamos en un tema muy interesante, muy atractivo, que es precisamente el de las metodologías para poder evaluar empresas, que no es otra cosa que más que simplemente pues, definir criterios para poder ponerle precio a los negocios y a las empresas. Y hago esta primera aclaración. Cuando hablamos de evaluación de empresas, realmente lo que se hace cuando se evalúa una empresa, o al menos en las oportunidades que yo he tenido a lo largo del tiempo de evaluar algún tipo de negocio o empresa, pues realmente lo que se evalúa es el negocio, las líneas de negocio y todos los activos y todo el tipo de elementos o recursos que se encuentran alrededor de él. Entonces, entrando en materia, podríamos decir que básicamente existen dos enfoques importantes, existen muchas formas de evaluar, o se han tratado de desarrollar muchas metodologías a lo largo de los últimos 30, 40 años. Yo más o menos tengo como alrededor de 30 años de practicar este tema de las valuaciones, primeramente en grupos financieros. Estuve en dos grupos financieros, uno precisamente el de Antonio del Valle y Eduardo Berrondo, por ahí de mediados de los años 90, ¿verdad? En donde, bueno, pues tuve la oportunidad y la fortuna de participar en el equipo que evaluó la compra del Banco Internacional, que después se convirtió, como ustedes recordarán, en el Banco HSBC Vital, perdón, y por último, en lo que ahora conocemos como el HSBC. También tuve la oportunidad posteriormente, ya cuando me incorporé en el grupo Invex de Juan Guichard y las familias francesas, pues de participar en varios proyectos interesantes. Uno de los más importantes, recuerdo yo, fue Satélites Mexicanos, la primera ocasión cuando se desincorporó la cadena de hoteles Camino Real. Y bueno, hago este recuento porque pues a partir de esto recuerdo yo y me permito recordar pues los distintos enfoques y realmente existen, si somos muy claros, podríamos decir que realmente existen dos enfoques muy importantes. El primer enfoque es el enfoque de los ingresos y es el que tiene que ver con el de los flujos que genera un negocio, y es el que ustedes están pudiendo ver en sus pantallas, que dice enfoque de flujos descontados. Y el segundo enfoque es el enfoque de mercado, y este enfoque pues más bien es un enfoque complementario al primer enfoque, que es el de los flujos descontados.
porque, bueno, pues en los mercados financieros, ¿verdad? Lo que importa siempre es hacer una buena evaluación de los flujos de un negocio, porque ello implica medir o evaluar o estimar de alguna manera la capacidad de generación de flujo de efectivo de un negocio, porque, bueno, pues el principal distintivo de un negocio en marcha es su capacidad para generar flujo de efectivo. Entonces, el tema es básicamente la generación de los flujos descontados. ¿En qué consiste la lógica de los flujos descontados y el valor presente, dicho en palabras muy sencillas? Pues evaluar una inversión, ¿verdad? Que es un activo. Hay que decir también, hay que dejar muy claro que los activos única y exclusivamente para lo que sirven es para generar ingresos. Activo que no funciona o que no genera ingresos, pues tenemos que deshacernos de él. Y estoy hablando de activos de todo tipo, activos tangibles o intangibles, y estos única y exclusivamente son inversiones que nosotros hacemos para distintos propósitos y todas ellas deben de tener una capacidad de monetizarse, de generar flujo de ingresos para que se puedan devolver. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión con un activo, compramos un activo, pues esperamos nosotros recibir flujos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Ese tiempo lo vamos a determinar en función de la naturaleza del negocio, el mercado, el ciclo de vida de los productos, etcétera, y eso nos permitirá conocer el espectro de son la proyección la hacemos a 3 años, a 5 años, a 15 o a 18. Esto, repito yo, depende y es función básicamente según lo que yo he aprendido en la práctica, pues es el ciclo del negocio y el mercado como tal. ¿Qué tenemos que hacer con estos flujos? Estos flujos se generan básicamente de un estado de resultados proyectado, ¿verdad? Y de ese estado de resultados se generan utilidades, utilidades operativas, o sea, recordemos bien, todos los que estudiamos finanzas, antes estudiamos contabilidad, sabemos que en el estado de resultados, pues las utilidades operativas son aquellas que son antes de los costos financieros o de los gastos financieros y de los impuestos. Estas son las utilidades importantes, ¿verdad? Y luego, bueno, pues a eso habrá que sumarle todas las variaciones de capital de trabajo, que son los flujos positivos y negativos que se generan por cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar a proveedores. Entonces, todo este neto de generación de flujos, ¿verdad? Lo que necesitamos es traerlos a valor presente, ¿verdad? Descontarlos a partir de una tasa que le llamamos comúnmente tasa de descuento, y la tasa de descuento no es otra cosa que el promedio ponderado de las fuentes de financiamiento con las cuales nosotros, pues precisamente compramos este activo, esta inversión que ahorita estoy señalando yo aquí en la presentacioncita en T0, que es el único punto en este horizonte de tiempo que realmente está en el presente. Y bueno, pues una vez que se hace eso, pues la solución es muy sencilla, ¿verdad? Se tiene que cumplir un principio, ¿no? Que en el valor presente los flujos que nosotros traemos, ¿verdad? Sean mayores o iguales que la inversión. Si esto se da, bueno, pues ahí tenemos nosotros pues, un valor presente neto, y este es el que ayuda precisamente como principio básico, ¿verdad? A entender o interpretar precisamente lo que vale un negocio. Esto sirve para evaluar empresas, evaluar proyectos de inversión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos evaluar una inversión, la compra de una empresa, un negocio? Ah, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es traer todos esos flujos del futuro al presente, ¿verdad? A esa tasa de descuento, que es una tasa con la que esperamos fondear o financiar esa compra, ¿verdad? O con la que está operando precisamente el negocio, el activo en cuestión, es un activo financiero al final del día, un negocio, una empresa, y entonces en el presente todos esos flujos traídos van a representar el valor de ese negocio, el valor estimado, el valor presente de ese activo que nosotros estamos estimando comprar nosotros o adquirir. ¿Cuáles son los factores que en un momento dado tenemos que tomar en consideración o en qué se basa todo este razonamiento? Bueno, preparé aquí una laminita que habla sobre los factores del retorno sobre las inversiones, ¿verdad? Y la lógica es muy sencilla, ¿verdad? La lógica habla de que, bueno, pues tenemos
pues, un mercado, ¿verdad? Como inversionistas siempre esto lo tenemos que ver, ¿verdad? Y digo yo inversionistas porque un buen evaluador pues tiene que probar primeramente lo que significa invertir y perder dinero. Si no aprendes a saber, a paladear lo que significa perder o ganar dinero con una inversión, con un activo, pues entonces, pues generalmente tu conocimiento va a ser muy teórico, ¿verdad? Aunque no tengas mucho dinero, pues invertir en cualquier activo, una acción, un bono, en un fondo de inversión o lo que sea, y perder dinero o ganar dinero con él, pues eso te permite de alguna manera sensibilizarte precisamente sobre lo que es importante en cuanto vas a evaluar. Y lo que sabes es precisamente que lo primero que está en tu mente es un mercado que generalmente está en expansión, ¿verdad? Eso es en lo primero en lo que nos fijamos los inversionistas. Por eso las 3 o 4 veces al día estamos observando las noticias, ¿verdad? Y viendo el Bloomberg o cualquier otra plataforma, ¿verdad? Pues para ver qué noticias hay en relación con los mercados y las economías, en donde están conectados nuestros activos financieros de nuestras inversiones como tal. Entonces, cuando tú tienes precisamente un mercado en expansión, que eso es lo que buscamos precisamente los inversionistas, bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es observar que existe una estructura de costos y gastos, ¿verdad? Fijos y variables. Todo negocio tiene esa estructura y generalmente cuando el mercado está en expansión, lo que sucede es que se presenta un margen adicional, ¿verdad? Al que podríamos nosotros obtener en otros momentos. Y ese margen adicional es precisamente el primer factor generador de rentabilidad. El segundo viene acompañado precisamente con esta expansión porque te permite tener un mayor volumen, ¿verdad? De operación y eso te da una mayor rotación a todo lo que tú tienes invertido en ese activo como tal. Y bueno, un tercer elemento es el ciclo, ¿verdad? En el cual se encuentra ese mercado y ese mercado, pues lo que hay que medirle básicamente es el tiempo, porque es una ventanita, ¿verdad? Una ventana que tiene 2 dimensiones, el número de periodos o meses o años que va a durar esa ventana abierta en la cual va a estar nuestro negocio conectado generando ganancias y por el otro lado, pues va a estar la capacidad de generación de flujo de efectivo y eso es lo que permite en un momento que los negocios pues podamos financiarlos con recursos propios o ajenos. Estos 3 elementos, margen, rotación y apalancamiento, es lo que te da las bases del retorno sobre la inversión. Bien, ¿qué es lo que siempre evaluamos, verdad, en un negocio entonces? Son básicamente 4 elementos. El primero tiene que ver con un mercado, el segundo tiene que ver precisamente con el modelo de negocio que te va a permitir extraer la riqueza de ese mercado, ¿verdad? Es la propuesta de valor, no vamos a entrar más en detalle, y esto se implementa a través de procesos, y bueno, los recursos que tienes que contar para poder inyectárselos a esos procesos son precisamente todas tus inversiones en activos y los financiamientos. Y por último tenemos precisamente pues el mercado financiero de donde te conectas para poder aportar inversiones al capital, de donde te permiten conectarte con los proveedores y complementar con los financiamientos de los bancos. Todos estos recursos, ¿verdad? Se inyectan en la adquisición de los activos te permiten inyectar dinero a los procesos, eso te genera ventas y bueno, pues si te fijas, se cierra el ciclo y entonces esto es el ciclo que tiene cualquier negocio y por lo mismo son los 4 elementos: mercado, modelo, negocios, procesos, recursos y mercado financiero, lo que precisamente evaluamos cuando nosotros estamos o comprando o estamos asesorando a alguien, ¿verdad? Para que en un momento dado le pongamos precio a un negocio. Si lo queremos sintetizar esto, pues podemos verlo en esta tablita de forma muy sencilla. Básicamente son 2 los indicadores o los criterios que utilizamos los inversionistas al evaluar un negocio. Por un lado, y estos se llaman indicadores o variables críticas de desempeño. Por un lado está la rentabilidad, que es la velocidad de recuperación de las inversiones, y por otro lado está la liquidez, que es la capacidad de generación de flujo
de efectivo del negocio. La rentabilidad, ¿para qué sirve? Pues para crecer. La liquidez, pues para alcanzar la autosuficiencia, o sea, que el negocio sea autónomo y pueda valerse por sus propios recursos como tal. Si lo vemos ya desde esta otra laminita, ¿verdad? Pues nosotros vemos las variables críticas de desempeño de un negocio y pues ahí las estamos observando otra vez, ¿verdad? Podemos nosotros observar los indicadores de desempeño en donde está el retorno sobre la inversión y la liquidez, pero también es importante medir los riesgos y los riesgos los podemos sintetizar básicamente de dos tipos. Lo que le llamo yo la salud, robustez o fortaleza, la salud económica del negocio y la salud financiera. La salud económica es la relación entre fijos y variables en la estructura de costos, la estructura económica de ese negocio, y la financiera es la relación entre deudas y capital de ese negocio como tal. Si lo vemos ahora bajo esta otra perspectiva, pues nosotros podemos observar perfectamente bien la liquidez y la rentabilidad, ¿verdad? En esta matriz que estamos viendo de causa y efecto, y vemos que esto es lo que provoca la rentabilidad y por lo tanto, pues el valor contable o el valor en libros de lo que ya sucedió, los resultados históricos que tiene el negocio, pero por el otro lado están las expectativas, ¿no? Que tiene el inversionista siempre en un mercado, y estas hablan en dos sentidos. En el sentido de los resultados futuros y por lo tanto el valor que está esperando ese inversionista que tenga en el futuro ese negocio, su valor contable futuro, ¿verdad? Y esta relación entre los resultados presentes y los valores futuros es lo que te da la expectativa y la estimación del valor de mercado, o lo que también se conoce como valor razonable, y la suma o la combinación de estos dos elementos son precisamente lo que está buscando como una función de riqueza el inversionista. Nada más recordar, un ingrediente fundamental de la generación del flujo de efectivo, pues es el EBIT, ¿verdad? Y el EBITDA, ¿verdad? El EBITDA está integrado por el EBIT, en donde son las utilidades operativas más las depreciaciones y las amortizaciones. Esto es lo que te genera el flujo operativo y es la principal fuente de generación de flujo de cualquier negocio como tal. Aquí estoy poniendo un pequeño ejemplito, ¿no? De flujos descontados a valor presente que nos muestra la primera metodología, ¿verdad? Si se fijan ustedes, ¿verdad? Pues en esta metodología pues vemos fácilmente los flujos, ¿verdad? Todos los flujos se generan, ¿verdad? En función precisamente de las proyecciones que hacemos nosotros de estados de resultados y con las depreciaciones y todo lo que tiene que ver con el working capital, ¿verdad? Y bueno, pues después pues con con una tasa de costo de descuento, que es como decía yo al principio, es la que permite financiar toda la operación futura de este proyecto, pues permite obtener los valores presentes, la perpetuidad, que no es otra cosa más que simplemente considerar hacia el futuro qué es lo que va a suceder con ese negocio, porque pues uno evalúa en un horizonte de tiempo de 5, 7, 10 años en función de las características de ese sector, pero por el otro lado, bueno, pues a la hora que tú vendes o compras, pues vas a considerar que ese negocio puede seguir, ¿verdad? Puede continuar y no sabes como por cuánto tiempo. Si traes los valores presentes y seguimos con este pequeño ejercicio, observamos que tienes aquí el valor presente. Este vendría siendo el valor presente de todos los flujos que son resultado de ese activo. Entonces, en pocas palabras, esos 86.517 que estamos viendo, vendría siendo el valor estimado del activo, que si al valor estimado del activo le sumamos el dinero que en ese momento tengamos en la cuenta de cheques del negocio, ¿verdad? Y le restamos las deudas que tenga el negocio, te daría un valor estimado, ¿verdad? Del capital de ese negocio. Y si esto lo divides entre el número de acciones suscritas y en circulación, pues vas a tener entonces el valor estimado de ese negocio, el cual te serviría pues después para incluso, pues, compararlo ya con el enfoque de mercado contra otras posibilidades. Y hoy en día, gracias a toda la Internet y a toda la información que existe en Internet en relación
de empresas, pues puedes buscar precisamente empresas que se encuentren en sectores similares o que hagan razonablemente lo mismo. Yo aquí estoy mostrándoles un ejemplito, ¿verdad?, de posibles empresas que pudieran de alguna manera pues ser similares, ¿verdad?, o estar dentro de la misma giro que se encuentra la empresa de los flujos descontados que estaba en la laminita anterior, y lo único que tengo que hacer pues, es precisamente comparar, ¿verdad?, este precio que nosotros obtuvimos contra básicamente los múltiplos, ¿no? Los múltiplos de venta, los múltiplos de generación de utilidades netas, los múltiplos de generación de EBITDA, ¿verdad? Y eso es lo que te permite en un momento dado ver si la evaluación que tú obtuviste se encuentra más o menos en donde está el promedio. Al final del día, si te fijas en este cuadrito en la parte inferior, pues podemos observar que estamos calculando algunos elementos estadísticos como es la mediana y la media, ¿verdad? Que son básicamente medidas de tendencia central, en donde pues podrías comparar perfectamente bien, ¿verdad?, el precio ventas que tú obtuviste contra lo que está en el mercado en varias empresas, ¿verdad?, el precio de las utilidades, o este BC/EBITDA, que no es otra cosa más que el valor de la compañía o el negocio que tú estás estimando como tal. Y bueno, pues básicamente, como esta charla es meramente introductoria, pues a mí me gustaría en un momento dado simplemente cerrar esto con una invitación. Yo creo que todos los que nos gusten las finanzas, ¿verdad?, no podemos dejar de lado el gusto que hay precisamente por evaluar y ponerle precio a un negocio, y esto pues es padrísimo, ¿verdad?, porque te permite en un momento dado no solamente ver los resultados que ya fueron, sino en un momento dado prospectar hacia el futuro por dónde puede estar ese negocio. Muchísimas gracias y le regreso la palabra a Emilio. Jesús, muchas gracias. Vamos a atender algunas preguntas que nos hacen los participantes en el webinar. Tenemos el caso de Hugo Meléndez. Hugo, buenas tardes, gracias. Hugo nos pregunta, ¿cómo juega la marca en este concepto de evaluación de empresas? Esa es una magnífica pregunta que todo mundo la hace, ¿verdad? Pues mira, la marca se encuentra dentro de los activos en pocas palabras, porque en muchas ocasiones los empresarios piensan y dicen, oye, pues ¿cuánto vale Bimbo, no? Y calcula los flujos descontados de Bimbo, ¿no? Que son seguramente de varios miles de millones de dólares, ¿verdad?, traídos a valor presente, y entonces, no, pero falta el osito Bimbo, ¿verdad?, y su marca. No, pues la marca, gracias a esa marca, que es uno de los activos que tiene en su balance la empresa Bimbo, pues es que se genera esa cantidad de flujo de efectivo que se genera. Lo mismo pasa con Walmart, lo mismo pasa con Santander, o lo mismo pasa con cualquier empresa. Para eso sirve la marca. Es un activo más que está en el balance y te genera esos flujos. Javier Bolaños, buenas tardes. Gracias por su participación. Javier nos dice, ante una eventual operación de compra-venta de un negocio, ¿quién es responsable de información oculta o errónea? Pues en primera instancia yo como comprador buscaría tener unos muy buenos auditores, porque ustedes saben perfectamente bien que es para comprar, pues primeramente el comprador y el vendedor al más alto nivel seguramente se pusieron de acuerdo en un rango de precio, ¿verdad?, en el cual los dos se sienten razonablemente cómodos, firman los respectivos convenios de confidencialidad y de exclusividad por una ventana de tiempo que a lo mejor puede ser de 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Y entonces, pues el comprador se busca unos muy buenos asesores financieros, ¿verdad? Y toda clase de peritos y especialistas fiscales, laborales, jurídicos, tecnológicos, dependiendo del giro del negocio que vaya a comprar. Aquí hay que decir una cosa muy importante. El inversionista que compra, ¿verdad?, es alguien que además de tener los recursos o el potencial para comprar ese negocio, tiene un conocimiento profundo y detallado sobre ese tipo de negocios en ese sector y en ese mercado. Por lo tanto, no le resultan ajenos los conocimientos
y también saben perfectamente bien dónde tienen que buscar. Entonces, cerrando la pregunta, pues debe de ser en primera instancia el comprador con sus auditores quien tiene que ser responsable de encontrar ese tipo de vicios ocultos que pudieran estar. Y esto se traduce después en contratos, ¿verdad? En donde los abogados precisamente ponen cláusulas que ayudan a cubrir y a cerrar este tipo de situaciones que están relacionadas con posibles errores futuros. Esto también se asegura en la práctica para que también durmamos tranquilos en el sentido de que el precio es uno, pero también en el contrato se fija la forma de pago. Y en la forma de pago, pues no te pagan todo y de contado, ¿verdad? Sino te dan a lo mejor, te piden una ventana de 1 año, 2 años, ¿verdad? Con ciertas condiciones en donde seguramente van a brincar los cadáveres si estuvieran. Jesús, muchas gracias. Jacqueline, buenas tardes. Jacqueline nos pregunta, ¿por qué evaluar una empresa? ¿Únicamente para comprar o vender? ¿O también me convendría evaluar la mía para solicitar un préstamo? Sí, si vas a ir a sentarte con un banquero, lo más importante es que primeramente sepas tu estructura financiera, qué tan sana está, tanto desempeño tiene, y a la hora que tú ya sabes todo eso, también sabes cuánto vale el capital expresado en acciones, ¿verdad? Y por lo tanto, pues sí tienes que tener el conocimiento de tu negocio y saber, así como sabes cuánto cuesta tu casa, cuánto vale tu casa si es propia, o cuánto vale tu automóvil si es propio, pues tienes un valor estimado de mercado, así tienes que también tener el valor estimado de la empresa cuando vas a un banco, a lo que sea, incluso a dejar tus ahorros ahí. Don Abraham Flores, buenas tardes, gracias por su participación. Nos pregunta, algunos tips básicos para evaluar una empresa de reciente creación y con productos innovadores que no encuentran claramente referentes en el mercado. Sí, esa es una pregunta maravillosa, ¿verdad? Y esta la resolvieron ya desde hace bastante tiempo en el Silicon Valley, ¿verdad? Las empresas de tecnología. Básicamente lo que se tienen que buscar son los proxies más cercanos en las diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tienes tú que meterle dentro del costo de la estructura del weighted average cost of capital, un costo por riesgo, ¿verdad? Muy alto, y este es el que vuelve muy alto tanto el retorno sobre la inversión para el inversionista que va a meter el dinero, como por parte del costo de la estructura de la empresa como tal. O sea, en pocas palabras, la tasa con la que descuentes estos flujos va a tener un costo muchísimo más alto que la de un negocio en marcha, precisamente por todo esto que tú estás comentando. Muy bien. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 24 de octubre abordaremos el tema manejo de conflictos intergrupales. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 27 minutos, día 17 de octubre. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.